En Bolivia, los cocaleros le dieron un plazo de 48 horas a Yanini Áñez para que renuncie o paralizarán el país. Mientras tanto, el expresidente Evo Morales propuso a una senadora de su partido, el MAS, como presidenta interina. La ONU, por su parte, ya comenzó los trámites para iniciar una mesa de negociación de diálogo en este país latinoamericano para evitar que la represión y la violencia siga obviamente escalando en este país. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Vayamos a lo que está ocurriendo en las últimas horas allá en Bolivia, este país andino en donde la atención de América Latina y del mundo se ha centrado por lo que está ocurriendo en este país de Latinoamérica. Y vayamos rápidamente a hacer este recorrido por toda la información que se está generando. Dice lo siguiente en el último reporte que dan diferentes plataformas digitales. Bolivia, cocaleros dan 48 horas a Yanini Áñez para que renuncie o paralizarán el país. Las protestas, las movilizaciones continuaron en Bolivia en exigencia de la renuncia de esta presidenta interina y del regreso de Evo Morales. Los cocaleros, seguidores de Evo Morales, realizaron un cabildo en la carretera de Sacaba, donde eran velados los cuerpos de los fallecidos durante la represión del pasado viernes. Además, amenazaron con bloquear las carreteras de todo Bolivia si no dimite la presidenta interina Yanini Áñez, quien ha recrudecido la represión en contra de los manifestantes que son seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Tras el suceso lamentable en donde fallecieron manifestantes leales al expresidente Evo Morales, los productores de la hoja de coca de Chapare realizaron desde la noche del sábado un cabildo en el que acordaron dar un plazo de 48 horas para que renuncie Yanini Áñez o van definitivamente a emprender la acción que te estoy dando a conocer. Los seguidores de Evo Morales obviamente están en la dinámica de no permitir que el gobierno de facto encabezado por Áñez se quede al frente de la presidencia de la República. Además pidieron la renuncia de Áñez en 48 horas y el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas de Sacaba para evitar más violencia. Exigen la liberación de los detenidos y que se acabe la persecución y también la intimidación de todos los dirigentes que aseguran han sido arrestados injustamente. Y es que este gobierno interino de Bolivia ha comenzado una serie de detenciones de aquellos políticos, líderes indígenas afines a Evo Morales. Y bueno, esta era la cifra que se daba a conocer sobre estos lamentables sucesos. Se habla de al menos de más de 20 personas fallecidas. Se decía aquí una cifra, 23 muertos, los sucesos de mayor violencia de la crisis en Bolivia que se originó a partir de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, se produjeron el pasado viernes en la ciudad de Sacaba, en la región central de Cochabamba. Y bueno, obviamente se han dado ahí manifestaciones como lo que puedes leer aquí en la foto de las protestas de lo que se está generando en esa ciudad. Esta otra imagen que le ha dado la vuelta al mundo de lo que está ocurriendo en Bolivia y que da una idea de cómo está la situación tensa en ese país. En este contexto, la ONU convoca a una mesa de diálogo para pacificar Bolivia. La organización dijo que esta mesa estaría conformada por dirigentes, legisladores del movimiento al socialismo más el partido de Evo Morales con apoyo de los obispos católicos. En pleno pico de la crisis social y política que golpea a Bolivia, el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Yanini Áñez y grupos movilizados afines al presidente Evo Morales
buscaban abrir negociaciones con el apoyo de la ONU tras 2 jornadas de protestas violentas. El enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una mesa de diálogo a dirigentes y legisladores del movimiento al socialismo, y esto pues ha generado obviamente pues una respuesta no muy favorable debido a esta situación tensa que se están viviendo entre los seguidores de Evo Morales y el gobierno interino encabezado por Yanine Áñez. El propio ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, confirmó esta información y dijo que además se pide el apoyo de los obispos católicos. Y bueno, las negociaciones con grupos movilizados y los legisladores del MAS van a ser, pues ahora sí que una de las principales acciones que se buscará para pacificar, obviamente, al país de Bolivia. La bancada masista, que controla casi 2/3 del voto legislativo, se autoconvocó a una sesión el martes para exigir el repliegue de los militares, según Sergio Choque, presidente de los diputados. En el bando gubernamental hay temor de que los masistas rechacen la renuncia de Morales a la presidencia del país, con lo cual el mandatario quedaría habilitado para regresar desde su exilio en México, y eso le está temiendo este grupo que participó en lo que se ha conocido como el golpe de Estado en Bolivia. Entonces buscan entorpecer la gestión transitoria. Si no se avienen a un acuerdo, la presidenta Áñez podría convocar elecciones por decreto, dijo el diputado oficialista Gonzalo Barrientos. Las elecciones deben ser convocadas por ley, lo que hace imprescindible el apoyo del MAS, pero los oficialistas dicen que hay jurisprudencia a su favor. Y bueno, en esta misma, ahora sí que situación que se está viviendo allá en Bolivia, según Justiniano, las movilizaciones a favor de Morales son pagadas por operadores políticos del exmandatario. Y desde su exilio en México, Morales ha llamado a sus bases a movilizarse, lo que llevó al gobierno a plantear un reclamo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las protestas obligaron a Morales a dimitir, aduciendo golpe de Estado tras perder el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar, después de esta auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos, pues recomendara el resultado repetir los comicios tras comprobar presuntas irregularidades y la falta de transparencia. Y bueno, llama mucho la atención que el propio expresidente Evo Morales diera esta declaración. Considera que esta senadora y no Áñez debería ser la presidenta de Bolivia. Eso es interesante. ¿De qué senadora está hablando? Pues vayamos a conocer el dato. El exmandatario boliviano indicó en una entrevista para Bloomberg en la Ciudad de México que la autoproclamada mandataria interina de su país está realizando políticas que no le corresponden. Una senadora de 32 años del Partido Socialista Mayoritario de Bolivia debería ser la presidenta del país, dijo Evo Morales, y mencionó que Mónica Eva Copa, del partido Movimiento al Socialismo de Morales, fue elegida líder por el Senado la semana pasada. Morales aseguró que eso la convierte en la jefa del Estado legítima en lugar de Yanine Áñez, cuyo reclamo a la presidencia interina ha sido reconocido por Estados Unidos y Brasil. Áñez y sus partidarios han comenzado una reestructuración agresiva de la política exterior del país para alinearla con los programas de líderes conservadores como el brasileño Jair Bolsonaro y el chileno Sebastián Piñera. A Áñez no le corresponde constitucionalmente, según Morales, pues obviamente ser la presidenta interina. Dijo, no la reconoce el pueblo, por eso tantas manifestaciones. Y es que le hemos dado un puntual seguimiento. Bolivia sigue en esta agitación social y política, y pues tal parece que no se le ve pues una pronta solución, a menos que se entable esta mesa de diálogo, esta mesa de negociación, aunque algunos tienen sus reservas de que sea la ONU la que pueda estar obviamente al frente de esta situación, por considerar que pues a lo mejor va a responder a intereses de Estados Unidos. Entonces, tanto Áñez como Mónica afirman ser la líder del Senado, que según la Constitución
se convertiría en presidente cuando el mandatario y el vicepresidente estén ausentes. Desde que asumió el poder, Áñez ha implementado políticas radicalmente diferentes a las de Morales, incluida la reducción de las alianzas del país con Venezuela y Cuba. Se ha comprometido a celebrar nuevas elecciones lo antes posible. Morales ganó un cuarto mandato, en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, pero la OEA, como hemos dicho, consideró que hubo fraude electoral y que la votación no era confiable y que estaba plagada de irregularidades. Desde ahí pues ha venido esta escalada de violencia en Bolivia. Dice Andrés Manuel López Obrador en este mismo contexto que ya hay solicitudes de mexicanos en Bolivia que desean volver al país. El mandatario indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará más detalles próximamente sobre este tema. Andrés Manuel López Obrador, quien ha recibido fuertes críticas de parte de la presidenta interina, Yanini Áñez, señaló que cuentan con solicitudes de mexicanos que están en Bolivia que ya quieren volver a territorio mexicano tras la crisis que está viviendo el país sudamericano. En esta semana, dice, se harán trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial. De este asunto dice que obviamente será el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el que se encargará y dará pormenores. La crisis en el país inició tras el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Y bueno, en más información, esto es lo que está ocurriendo el día de hoy allá en Bolivia. Dispersan con gases lacrimógenos a manifestantes que marchaban en Bolivia por el retorno de Evo Morales. Es decir, el expresidente Evo Morales no ha perdido el apoyo del pueblo y ya están exigiendo su regreso y la renuncia de Yanini Áñez a la presidencia. Los incidentes se produjeron en Cochabamba luego de que los agentes impidieran durante varias horas el avance de la larga columna de manifestantes. Son columnas kilométricas de personas que están dando su apoyo a Evo Morales. Y cocaleros del trópico que pretendían ingresar este lunes al centro de la ciudad boliviana de Cochabamba por la avenida Villazón a la altura del kilómetro 4 fueron dispersados con agentes químicos por parte de unidades combinadas de la policía y el ejército. En fin, esto es lo que se está viviendo al día de hoy. Estaremos muy atentos de lo que pueda generarse en las últimas horas. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.